En un mundo donde la política y la estrategia deciden el futuro, surge una firma que va más allá del asesoramiento, Magna República. Somos el aliado que transforma ideas en resultados y también el espacio donde líderes y profesionales adquieren las habilidades necesarias para enfrentar los mayores desafíos. Con visión, innovación y experiencia, guiamos campañas, comunicación política, manejo de crisis y estrategias digitales que generan impacto real. Magna República, estrategia que se enseña, resultados que trascienden. Muy buenas noches. Hoy concluimos el Seminario Internacional de Ciberseguridad, Ciberescudo 2025, organizado por Magna Republic, con el respaldo institucional de CONAPOL. Durante esta última jornada abordaremos dos bloques claves: la ciberinteligencia como herramienta estratégica y la simulación práctica como ejercicio de preparación operativa. Más allá de la defensa está la anticipación. Este bloque nos introduce en el mundo de la ciberinteligencia, cómo monitorear, analizar y responder estratégicamente a los riesgos digitales. Para cerrar esta jornada con una perspectiva estratégica y profundamente técnica, nos acompaña un perfil único en el panorama latinoamericano, don Eduardo de la Torre Díaz, ingeniero de sistema con más de 25 años de experiencia, donde lo militar, lo tecnológico y lo estratégico convergen con precisión. Su trayectoria se forjó en el Ejército Nacional de Colombia, donde desempeñó roles claves en la estructuración de capacidades en guerra electrónica, operaciones con drones y arquitectura de ciberdefensa. Ha sido además formador de élite en escuelas militares y universidades, trasladando su conocimiento a la formación de futuros líderes en seguridad nacional y defensa cibernética. Con dos maestrías en ciberseguridad y ciberdefensa, una de ellas por la Universidad de Alcalá de Henares en España y otra por la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Ha contribuido a la elaboración de doctrina militar alineada con estándares internacionales, incluyendo los referentes de la OTAN. Lo que distingue a don Eduardo es su enfoque operativo: reconocer, rastrear, reaccionar y defender. Una filosofía que va más allá de la tecnología, integra inteligencia, anticipación y acción coordinada frente a amenazas híbridas, donde lo físico y lo digital ya no se separan. Hoy nos compartirá claves fundamentales sobre gestión estratégica de incidentes de ciberseguridad, ofreciéndonos un modelo de respuesta táctica y organizacional aplicable tanto a instituciones críticas como a entornos civiles. Don Eduardo de la Torre, tiene usted la palabra. Sea bienvenido. Don Víctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Para mí un placer estar aquí con ustedes. Pues ya de antemano, pues muchas gracias por esa presentación. Y el día de hoy, pues sin más ni más, vamos a hablar de ciberinteligencia y gestión del riesgo digital. ¿Qué les quiero decir? Como de antemano para que estemos, si hay alguna pregunta, alguna duda, yo voy a estar pendiente del chat también, aparte que sé que al final tenemos un par, pero si hay algo de pronto, algún concepto, algún término que no entiendan, yo estoy pendiente del chat y podemos estar ahí pendiente a solucionar cualquier situación, de tal manera que pues sea la clase un poco interactiva. Ciberinteligencia y gestión del riesgo digital, vamos a hablar el día de hoy. Y cuando nosotros pensamos en ciberinteligencia, todo el tema del riesgo digital, tenemos que empezar a pensar en proactividad.
Desafortunadamente, nosotros, y pues hablo del mundo, porque no solo estamos hablando de aquí de Hispanoamérica, el mundo en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, hemos terminado siendo muy reactivos, ¿sí? Somos reactivos en todo, vamos detrás de muchas cosas. Entonces, a la final, cuando nosotros vamos a validar, pues la idea es que seamos un poco más proactivos y es de lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué queremos hablar? Del dato a la decisión. Cómo la ciberinteligencia transforma la gestión del riesgo digital. Y aquí hay algo que es importante que nosotros tenemos que empezar a validar y es que el riesgo, todo lo que esté conectado está susceptible a ser atacado. Hay dos clases de sistemas informáticos en el mundo, los hackeados y los que se van a dar cuenta. Y aquí hay una cosa que es muy importante y nosotros tenemos que empezar a validar este tipo de información, es que ¿qué tan probable es que ataquen mi empresa? ¿Cómo puedo ser anticipativo? Y muchas de las cosas que ustedes han escuchado a lo largo de todo este tiempo y de empresas que cierran, que vamos a ver algunos casos, ustedes se van a dar cuenta también que muchas de las decisiones parten por falta de anticipación, por falta de buscar datos, porque es que nosotros estamos relegando la labor de la ciberinteligencia simplemente a hacer inteligencia de lo que pasó, quién me atacó, por qué me atacó. Y realmente lo que vamos a ver el día de hoy en este espacio de tiempo es para que empecemos a ver realmente cómo la ciberinteligencia viene a tomar un papel transformador en la manera en cómo yo desarrollo mis actividades. Ciberinteligencia es el conocimiento basado en evidencia, incluye el contexto. Y ese contexto nosotros tenemos que empezar a analizarlo realmente en dónde estoy, cuáles son los mecanismos, indicadores, implicaciones, consejos, todo ese tipo que sea accionable sobre una amenaza existente o emergente para los activos de la organización. Se utiliza para transformar decisiones sobre la respuesta de dicha amenaza. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo eso que acabamos de leer? Es tener la capacidad de poder ser anticipativos. Es poder tener la capacidad de saber cuáles son mis escenarios, cuáles son los momentos en que soy más susceptible o que soy más vulnerable y con eso empezar a construir una capacidad de defensa. La ciberinteligencia me permite ir más adelante, tratar de anticiparme, no sentarme a mirar el qué pasó, por qué pasó, sino que puedo yo ir un poco y la ciberinteligencia tiene que ver con la recopilación de datos, procesamiento de datos. Y para esto es muy importante, por ejemplo, el reporte para el 2024 de las amenazas de los próximos dos años. Y si ustedes logran analizar, la primera amenaza que tenemos es la desinformación. Todo este tema de operaciones de información, desinformación. Y en el cuarto lugar estamos hablando de los próximos dos años, o sea, 25, 26. Y la ciberseguridad, o sea, los ataques cibernéticos. Entonces aquí nosotros, y uno dice, bueno, a mí, ¿cómo me afecta la desinformación? Acuérdense que los problemas de desinformación también erosionan la capacidad, la cohesión de una unidad, de una empresa o bien sea de una organización. No es solo tiene que ver un tema político, sino también tenemos que empezar a validar que aquí ese tipo de desinformación me puede desestabilizar. Desinformación desde la óptica privada. Decir que si yo tengo, no sé, voy a dilucidar acá, yo tengo una empresa donde preparo alimentos, la desinformación puede servir que yo no utilizo alimentos de calidad. Ya ha pasado, ya han cerrado por temas de desinformación. Ustedes saben que después de este tipo de acciones, pues no hay nada ya que hacer, ¿sí? O volver usted a tratar de recuperar la confianza perdida, pues es un poco complejo. Ciberinseguridad o el tema de ciberseguridad, todas las empresas ustedes tienen que entrar a ver que es que ya el negocio de la ciberseguridad o el negocio más que de los ataques cibernéticos es un negocio muy rentable. De hecho, y son cifras totalmente mínimas, porque pues muchas de las personas no reportan, pero estamos hablando de cifras que superan los 4.000 millones de dólares. Cuando ustedes empiezan a ver qué es lo que se obtiene, por ejemplo, solo por un ataque con el tema de ransomware, y es algunas de las que de las que se han reportado, tenemos que tener en cuenta que estos riesgos globales están ahí. Ya están, nos han dicho, vuelven y nos dicen. Y entonces empezamos a mirar, a empezar a buscar respuestas después de que ya han sucedido las acciones. Lo que tenemos que empezar nosotros, y es parte de lo que quiero que miremos hoy, es esa capacidad, es cómo tomar esas herramientas para yo poder ir más adelante. Si ustedes ven este mapa,
son los países donde consideran, por ejemplo, el caso de la desinformación como un riesgo alto. Y cuando uno empieza a decir, bueno, pero es que desinformación, ciberseguridad, ciberinteligencia, ¿dónde entra esa tarea? Acuérdense que muchas de las acciones, tanto en el plano público, es decir, en el plano estratégico de seguridad nacional, como en el plano privado, la desinformación juega un papel súper importante. Acuérdense que hay momentos donde una bebida gaseosa hace algunos años decían que tiene cocaína para generar adicción. Entonces, todo ese tipo de cosas empieza a generar unas verdades a voces, verdades populares que me pueden afectar a mí y eso termina siempre impactando el negocio. Por ejemplo, recuerden ustedes, no sé si ustedes recuerdan el tema con el COVID, que decían que en todas las vacunas del COVID venía un chip y con el chip nos podían controlar la mente. Entonces, todo ese tipo de cosas que uno a veces piensa que son jocosas o que no van a tener un impacto trascendente, ese tipo de acciones puede terminar teniendo una repercusión fuerte contra nosotros, contra mi organización, contra mi compañía, puede llegar hasta ocasionar la quiebra de mi compañía como tal. Y miren que estamos hablando de países donde nosotros aquí en Hispanoamérica pues tenemos un impacto fuerte en temas de desinformación. ¿A dónde lleva esto? La desinformación, si ustedes miran en este mapa que les estoy mostrando acá, nos empieza a mirar que la desinformación genera una polarización social, genera erosión en el tema de derechos humanos, aumenta el tema de la violencia, los ataques terroristas, y entonces empieza a afectar las capacidades que tenemos nosotros y pues obviamente tiene un impacto geopolítico importante que nos va a afectar a todos. Venga, pero es que yo soy de una empresa privada, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Acuérdense que en esta nueva, y hablando de la guerra híbrida, acuérdense que si yo y la mayoría de los casos las empresas privadas terminan teniendo un impacto o terminan siendo activos críticos de la nación. Entonces, diga, ¿yo dónde entro? Claro, este tipo de cosas me las pueden utilizar a mí. Acuérdense que no soy el único en el mercado, ya que hay una parte donde la ciberinteligencia ocupa un papel importante y es saber cuáles son mis competidores, yo de quién soy competidor y con base en eso, pues obviamente existen varias campañas que pueden lanzar contra mí para afectar mi reputación. Entonces, una de las primeras cosas que quiero que tengamos en cuenta y empecemos a analizar es esta frase que tenemos. Hablamos de Sun Tzu, no estamos hablando de algo de hace muchísimos años, ¿sí? Y la primera cosa, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Es decir, vamos a traducir eso en lo que nos tiene que ver hoy. Si te conoces a ti mismo, ¿qué es conocerme a mí mismo? Conocer mi infraestructura, saber yo qué infraestructura tengo, qué tipo de equipos tengo, qué vulnerabilidades tienen mis equipos, es decir, cuando yo conozco mi bastión de capacidades, pues sé cómo puedo por lo menos defenderme. De pronto no conozco al enemigo. Por cada victoria gano una, sufro una derrota. Y una derrota en el ámbito ciber, acuérdense que muchas veces solo se necesita de un ciberataque, de un solo golpe para cerrar una empresa. Y si no te conoces a ti mismo, si ni siquiera sabemos qué tenemos y no conozco al enemigo, pues voy a caer en cada batalla que me llegue. Y esto tiene que ver con que nosotros muchas veces decimos, vamos a actuar en el mundo de la ciberseguridad. Y entonces empezamos a comprar herramientas, lo que llamamos en el ámbito informático cacharros. Entonces, bueno, compramos un SIEM, compramos un firewall, compramos una cantidad de herramientas, herramientas, herramientas y entonces cada que vamos a alguna feria de ciberseguridad o atendemos una reunión de ciberseguridad, decimos, hay que comprar otra cantidad de mecanismos y empezamos a agregar y agregar y agregar infraestructuras a nuestra empresa y a nuestra plataforma y terminamos siendo como esto. Lo que ustedes van a ver acá, ¿sí? Entonces, donde los azules son el atacante, los rojos somos nosotros intentando defendernos. Es decir, mire todo, ahí están todos nuestros equipos, todos nuestros cacharros, sistemas de detección, CDS tiene el faro, tenemos todo un equipo gigante de TI contra tres atacantes. Ahí lo que estamos viendo son tres atacantes, buscan un lado, conocen la estrategia, nos dan la oreja y lo único que se necesita realmente es tener una acción, un momento, un descuido. Mire, por ejemplo, este ejercicio y ustedes empiezan a ver cada uno y ahí están todo lo que ven ustedes en rojo, son todos los dispositivos y herramientas que hemos conseguido, toda la cantidad de equipamiento que estamos utilizando
para utilizar esto y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a validar todo ese tipo. Entonces ahí está todos esos equipos, empieza, por ejemplo, empiezan, cada que llegan dicen, no, necesitamos un correlacionador, necesitamos esta herramienta, necesitamos otra herramienta. Y en la medida que va llegando, vamos, y no sabemos ni siquiera cómo está configurada toda hasta que pasa el gol. ¿Cuál es el gol? Realmente es un ataque cibernético. Solo nos necesitan atacar una vez. No necesitan atacarnos más veces y con que realmente nos logren llegar a nosotros, pues efectivamente perdemos o podemos perder la capacidad de defender nuestra empresa. Manuel me pregunta, ¿se debe tener licencia para operar ciberinteligencia? No, porque hay un tema que nosotros, Manuel, podemos manejar, que es la inteligencia de amenazas. Y esa inteligencia de amenazas la puede hacer o la debería realizar cualquier empresa en la medida en que yo tengo que protegerme de las amenazas que generan una afectación para mí o para mi organización. ¿Sí? Entonces, no, de hecho, la ISO 27001 nos habla de inteligencia de amenazas y eso tiene que ver con ciberinteligencia. Entonces, poder adelantar eso. Pero ¿cómo hago esa tarea? Hay algo que nosotros tenemos y hay que empezar a valorar, son los datos. Pues tenemos datos, que los datos se convierten en inteligencia. Y en un mundo como estamos hoy, que es hiperconectado, tenemos datos por todos lados, tenemos una cantidad de información. Aquí tenemos, pues obviamente viene la jerarquía de IKW, que es Data, Information, Knowledge and Wisdom, que lo que quiere decir todo esto es lo que vamos a hacer con el dato. Ojo que aquí todavía estamos, hasta ahora vamos a empezar a procesar datos. Vamos a empezar. Y empezamos con la primera fase que ustedes ven, que es la fase que está en morado, que es el raw data o los datos crudos. Esta capa indica, pues obviamente son datos de todo tipo, son señales, son símbolos, es decir, son todo este tipo de actividades que yo tengo, perdón, un segundo, perdón. Son todo este tipo de data. Me llega, por ejemplo, una IP maliciosa, por ejemplo, si tengo la posibilidad de estar monitoreando mi infraestructura, entonces yo sé que hay un escaneo de puertos sobre mi infraestructura, sé que de pronto están haciendo ingeniería social, han intentado hacer varios lances, por ejemplo, en tema de... Entonces yo toda esa data, todos esos posibles supuestos los empiezo a coleccionar, o sea, los empiezo a agrupar, los empiezo a organizar, los empiezo a centrar, ¿sí? Y esta es una data cruda, o sea, aquí, no hay, aquí simplemente son datos, y simplemente estamos hablando de algo. Posterior, empezamos nosotros aquí a validar, perdón, ya pasamos pues a la parte de información, que ya es los datos. Cuando una vez yo he cruzado toda esa data, he podido empezar a hacer un poco de depuración, empezar a organizar, empiezo ya a procesar información y empiezo a analizar datos. ¿Qué es decir? Estos datos son a los que se le da una estructura, un análisis, los he depurado y a la final me permite contestar el qué, quién, cuándo, cómo. Todas esas respuestas, todas esas preguntas que yo tengo que me van a centrar en qué es lo que está pasando. Y en el caso de ciberinteligencia, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una defensa de mi infraestructura, pues efectivamente, ¿quién? ¿Qué me están haciendo? Ah, están haciendo un intento, por ejemplo, un escaneo. Están tratando de medir la respuesta a incidentes que tenemos nosotros. ¿Quién? Entonces ahí tengo que empezar. Y acuérdense que en el ciberespacio, a diferencia de los otros dominios, el ciberespacio no tiene fronteras, ¿no? Entonces yo no, si yo digo, no, es que mis vecinos son mis enemigos, no, realmente aquí me pueden atacar desde cualquier lado del mundo. Entonces aquí es donde yo tengo que empezar a hacer un análisis de la data, empezar a estructurarla y con base en esa organización, pues ya empiezo yo a verificar. Knowledge, que es el conocimiento, ya es la información aplicada, entendida, conectada, es decir, aquí yo empiezo a mirar, bueno, volvemos al mismo tema, hubo un escaneo de puertos. ¿Qué hay detrás de un escaneo de puertos? Empezar a verificar qué puertos son vulnerables, qué vulnerabilidades tengo, qué vulnerabilidades no he parchado, o sea, no le he aplicado ningún filtro de seguridad. Y aquí yo con esta información, obviamente ya empiezo yo a conocer qué puede estar pasando y entonces yo ya empiezo a generar conexión de los datos. Ya eso me permite empezar a dar un conocimiento superior sobre el dato, empezar a conocer qué es lo que está pasando en el entorno, ¿sí? Para llegar al wisdom, que es realmente la sabiduría y el contexto.
Ya con eso yo ya tengo un entendimiento del contexto, la capacidad para utilizar este conocimiento y empezar a prever y decidir el futuro. Prever y decidir el futuro simplemente lo que me va a llevar, no es como lo hemos visto en el video, que son muchas personas tratando como de tapar goles, sino simplemente es empezar a entender, bueno, estas mis capacidades, estos son mis adversarios. Con base en eso, pues yo tengo que empezar a validar cuáles son ese tipo de crisis a las que yo tengo que empezar a enfrentar, cuáles son los posibles enemigos, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis vulnerabilidades. Acuérdense que hay un tipo de vulnerabilidades que son vulnerabilidades de día cero, que todavía no pueden ser parchadas, entonces yo tengo que empezar a ver qué puedo hacer en mi plan de respuesta a incidentes. Ya con esto empiezo yo a tener ya un contexto, ya empiezo a organizar mi información, ya empiezo a organizar mi data y ya me permite tomar decisiones. Con esos datos, ya cuando ya tenemos una escala completa de datos, podemos empezar a hablar del procesamiento de datos, empezamos ya a pensar en el ciclo de inteligencia. Y cuando nosotros tendemos a hablar de inteligencia, por lo general, las organizaciones, las personas tienden a decir, ah, bueno, eso es un proceso netamente del Estado. No, esos procesos los puedo hacer porque es que yo como empresa privada, y si ustedes se han dado cuenta, la cantidad de empresas que han sufrido ciberataques, que han sufrido enfrentamientos, que han sufrido, no necesariamente tienen que ser del Estado, pero yo tengo que saber qué me puede estar pasando. ¿Sí? Y con esto pues empezamos con el ciclo de inteligencia que simplemente en el caso de la ciberinteligencia, lo que hago es buscar. El ciclo de inteligencia de amenazas es un proceso continuo. O sea, esto tiene, no es decir que yo lo hice una vez. ¿Y por qué tiene que ser un proceso continuo? Porque es que cada día me van saliendo cuáles son con mis posibles adversarios. Cada día me va saliendo una amenaza mayor. Y tengan en cuenta ustedes que bien sea en el sector público o privado, en la medida en que ustedes ganen visibilidad, pues obviamente van a generar una cantidad de amenazas. Entonces, ahí empiezo ya a coger, no como organización, con toda esa cantidad de información y ya empezar a convertir eso en inteligencia accionable. ¿Qué me permite la inteligencia? Anticipar, detectar, mitigar y responder a amenazas cibernéticas de una manera más proactiva. ¿Sabes? Lo que quiero que nosotros entendamos al final de este ejercicio es que todo lo que estamos haciendo nosotros es realmente para tener capacidades de anticipar, es evitar, es decir, no me atacaron y yo respondí. No, realmente lo que tengo que buscar es evitar que me ataquen a la mayor brevedad. Y esto empieza obviamente con dirección y planificación. Y aquí hay una parte que es muy importante y es definir los objetivos de la inteligencia. Y es decir, aquí en este caso yo tengo que pensar, hay un dicho popular que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, aquí yo tengo que definir qué amenazas voy a investigar. Entonces, desde mí, yo ahí tengo que conocerme. Recuerdan la frase que les puse de Sun Tzu al principio. Ahí es cuando yo tengo que empezar a conocerme, saber quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, dónde están mis vulnerabilidades y muy importante, saber yo qué vulnerabilidades tengo que todavía no puedo proteger. Entonces, ahí empiezo a ver qué amenazas investigar, qué activos proteger. O sea, piensen ustedes que yo no me puedo sentar a desgastar porque siempre entre ciberseguridad y usabilidad siempre termina bien. Yo tengo que generar un equilibrio que no, que me permita, pues obviamente mantener en condiciones óptimas y seguras la empresa. Y pues obviamente qué preguntas debo responder. Acuérdense, cuando uno hace metodología de la investigación, dicen que cuando usted plantea la pregunta correcta, ya tiene adelantado el 50% de la respuesta. Con esto oriento recursos, establezco el alcance, el análisis, todo lo que hago. Y aquí hay un dato que ustedes deben tener claro. Siempre hay posibilidades de invertir más. Yo siempre puedo gastar más dinero. Siempre le van a decir, oiga, no, es que me salió una nueva herramienta. Entonces uno va y compra otra herramienta y móntele otra capa a mi infraestructura. Cuando en últimas a veces ni siquiera sea yo a que le estoy apuntando. Entonces, esto es una parte importante y tiene que ver con la parte de dirección. ¿Yo a qué le estoy buscando? Tengan en cuenta que es que no es que a mí todo el mundo me vaya a atacar, pero yo sí tengo que empezar a buscar cuáles son esos sectores críticos que pueden ver en mí y es una manera también que yo tengo que hacer el efecto espejo y es de ver cómo me ven los atacantes a mí. La segunda fase es la recolección, por ejemplo, obtención de datos relevantes, ¿sí? Y estos datos relevantes pueden ser por fuentes OSINT, pueden ser logs, que son todos estos datos que quedan
de los movimientos, ¿sí? De nuestros sistemas informáticos, poder mirar en la dark web, llegar a la posibilidad de poder mirar en la dark web, en la deep web, de pronto qué datos están ofreciendo de mi empresa, ¿sí? ¿Qué datos están ofreciendo? Si los dominios, por ejemplo, si el dominio es el dato donde está mi corporación, el arroba Magna, por ejemplo, eh, están vendiendo datos en Internet. Y acuérdense que para el 2026, una de las amenazas que están más previstas, aparte del tema del ransomware descifrado, estamos hablando del ransomware de exposición o de filtración. ¿Cuál es este? Simplemente lo que hacen es extraen toda la data que tenemos y después de eso, cuando la tienen, le dicen, bueno, o usted nos da tanto, o nos da tanto dinero, viene la extorsión, o simplemente le vamos a filtrar sus datos. Y para eso necesitamos sensores internos. ¿Cuáles son los sensores internos? Yo tengo que entrar a mirar cuál es la colección de datos que tengo yo de las herramientas que tengo, que he instalado. Hay una cantidad de información que a nosotros nos dicen, oiga, es que usted debe, si con esta herramienta usted puede sacar la mitad de su departamento, no. Y aquí parte de lo que yo quiero que ustedes entiendan es que esto requiere analistas. Esto requiere analistas, esto requiere personas que estén pensando solo en análisis de inteligencia. Pues pasamos al procesamiento, que es filtrar, normalizar y clasificar. ¿Qué es filtrar? Es empezar yo a analizar qué datos me sirven, qué datos realmente son útiles. Y en la parte de normalización, esto tiene que ver con uno de los procesos de Big Data, es saber que el dato, por ejemplo, una entidad, si yo pongo Panamá, todo en minúscula es una entidad. Panamá, todo en mayúscula, lo puedo asumir como otra identidad. Y Panamá, primero en mayúscula, también son tres identidades, pues estamos hablando del mismo sitio. Cuando yo normalizo, lo que hago es que el estándar de todos estos datos terminan siendo eh, equitativos y que yo con base en eso sí puedo entrar a analizar información. ¿Sí? Y ya con eso puedo empezar a preparar los datos, organizarlos, ¿sí? Y me permite hacer un mayor procesamiento para poder pasar a esta etapa que es el análisis, que es poder interpretar esa información. Entonces yo empiezo a descubrir patrones, acuérdense, y este descubrir patrones es importante. ¿Qué tiene importante? El caso de la policía, yo sé que hay otras entidades que hacen lo mismo que yo hago, ¿sí? Y cuando yo veo esas otras entidades que hacen lo mismo que yo hago y ellos fueron atacados, pues entonces esas técnicas, tácticas y procedimientos con el que atacaron a esa entidad, pues yo tengo que verificarla para poder aprender sobre lecciones ajenas, ¿sí? Entonces yo tengo que adaptarme. Yo con eso puedo empezar a analizar cuáles son los comportamientos de los actores y actores me refiero a todas esas amenazas que yo tengo. Acuérdense que, por ejemplo, la competencia, los ciberdelincuentes, y al final, que esto es tal vez de las cosas que me sirve al momento del análisis, es poder valorar el impacto. ¿Y por qué yo hablo de valorar el impacto? Es decir, si dentro de todo lo que yo he analizado, saber que me pueden alcanzar o pueden impactar mi organización o me pueden comprometer, pues yo tengo que empezar a valorar el impacto y con el impacto puedo empezar a evaluar la capacidad de respuesta a incidentes que yo tenga. Difusión y distribución a mí de nada me sirve, yo tengo que compartir esos productos con los destinatarios, es decir, ejecutivos, si tengo un SOC, si tengo equipos técnicos y que yo pueda con base en eso tomar decisiones. ¿Y por qué les digo de tomar decisiones? Porque es que yo puedo analizar que hay una posible campaña contra mi organización de, no sé, puede ser de phishing, de desinformación, de ingeniería social, de lo que ustedes crean. Y entonces ahí es cuando ustedes empiezan a validar y decir, bueno, ¿qué acciones vamos a tomar? Y esas acciones puede ser cultura organizacional, empezar a generar de pronto un poco más de capacitación con nuestros empleados, con los usuarios, todo ese tipo de cosas son muy importantes y pues obviamente con esa distribución pues ya puedo tomar las decisiones pertinentes. Y pues obviamente la parte de retroalimentación, que es ese valor de utilidad. Entonces, yo a la final tengo que saber qué se hizo, si se actuó, fue relevante, qué hay que mejorar. Y con eso yo puedo empezar a ajustar todos los objetivos, las fuentes de información, es decir, de pronto la fuente de información que yo tengo para analizar esos riesgos no son realmente las que debería haber tomado en su momento. O sea, yo tengo que empezar a mejorar, tengo que empezar a cambiar y a darle un direccionamiento. Acá hay una tarea
Y es que la inteligencia o este tipo de actividades de ciberinteligencia no son actividades que solo se realicen una vez. Estas son actividades que tengo que estar realizando de manera continua, tengo que estar todo el tiempo evaluando porque pues ustedes tienen que darse cuenta que las organizaciones en cualquier momento pueden ser nuevamente atacadas. Y hay organizaciones que vienen todo el tiempo, una detrás de otra. Y entonces con este proceso, pues yo puedo ser un poco más anticipativo en todas las materias y en todas las áreas. Yo debo hacerlo. Inclusive es interesante que cada uno de ustedes empiece a hacer ese proceso de ciberinteligencia hacia ustedes mismos. Es decir, yo como persona, qué capacidad hay de que de pronto me puedan atacar? ¿Sí? ¿Cuáles son mis vulnerabilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? Entonces ahí empieza uno a validar. Con esto, lo que buscamos es asumir el riesgo global. Es decir, empezar a mirar cuáles son los riesgos globales y con esto les quiero hacer una pregunta, por favor, si me la pueden contestar un segundo por el chat, que es esta. No sé si de pronto me la quieren contestar por el chat. Y esto tiene que ver si nosotros, nuestras organizaciones, estamos preparados para un ataque. Así ya tenemos una capacidad de respuesta a incidentes. O simplemente estamos en la capacidad de entender que, nos atacaron. Que de hecho, a pesar de que así ustedes lo vean como algo superficial, realmente la capacidad de yo entender si fui o no atacado es una capacidad importante, porque esa capacidad de yo poder saber o poder detectar si en algún momento yo fui comprometido, pues es una capacidad que obviamente termina afectando lo que yo mi organización. Porque es que muchas organizaciones desafortunadamente se enteran es porque el ciberdelincuente les cuenta. Dice, oiga, tengo estos datos, o cuando les llega simplemente la acción, o cuando les llega simplemente la notificación de que han sufrido un ciberataque, ahí es cuando se enteran. Entonces, en un entorno donde las amenazas, acuérdense que en el mundo digital las amenazas se adaptan, mejoran y mutan muchísimo más rápido que las mismas capacidades de defensa. Es decir, ¿a qué voy con esto? Cuando se empezó a utilizar la inteligencia artificial, ya los ciberdelincuentes la utilizaban para hacer phishing, para hacer campañas de spyware. Todo este tipo de actividades ya lo hacían utilizando la inteligencia artificial. Entonces, mientras nosotros hasta ahora estamos como tratando de regular y entrar en la sincronización, pues ellos van mucho más adelante. Tengan en cuenta que la prevención ya no es opcional, ya es la ventaja que yo tengo en un mundo real y para tener prevención, pues tengo que hacer un proceso de inteligencia. Esto es parte, pues, suena un poco jocoso, pero tenemos que entender que esto es parte de lo que nos sucede. Yo creo una interfaz intuitiva, yo creo que el usuario lo va a entender. Y una de las cosas que de pronto falla en los sistemas informáticos es que nosotros llegamos a creer que el usuario nunca se cansa, que el usuario todo lo entiende y que pues obviamente el usuario por defecto no va a caer en ninguna de las condiciones de ciberataque. Entonces nosotros creemos, empezamos a suponer, y acuérdense que esto, un sistema informático es tan fuerte como su eslabón más débil. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a validar todo este tipo de información. Esta es cuando nosotros empezamos a organizar, empezamos a ver qué es lo que está sucediendo con esto. Y ahí es cuando nosotros debemos empezar a dejar de asumir actividad, dejar de asumir que realmente una acción o no es que es indispensable. Es decir, ¿qué tiene que ver con esto? Nosotros damos por entendido que simplemente poniendo herramientas, poniendo cosas, ya simplemente la empresa y el usuario por defecto él no se va a cansar, al usuario no se deja hacer ingeniería social, pero miren que todo este tipo de cosas suceden y ustedes van a ver, venga, no habrá correos electrónicos maliciosos, venga, no habrá. ¿Cuántas veces, vea, yo creo que llevamos más o menos unos 40 años tratando de entender todo este tema de ciberseguridad y en cada año empieza a salir un correo electrónico malicioso, fue la puerta de entrada para un ataque cibernético. Y eso lo venimos escuchando hace muchos años. Y sin embargo, miren esto.
158 Night Gold, 158 años de una empresa minera obligada a cerrar simplemente porque un empleado abrió un correo electrónico malicioso y nos afectó. Pues aquí empezamos nosotros a mirar todo ese tipo de datos. Yo creo que ustedes saben que Jaguar y Land Rover, pues obviamente tuvieron que hacer un paro en sus actividades, tuvieron que interrumpir actividades por un ciberataque, ¿sí? Y pues ustedes tienen que entender que obviamente el 60% de las empresas hispanoamericanas no sobrevivían a un ciberataque, según un estudio del 2025. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos entender qué tan importante o qué tanto impacto tenemos según nuestra organización. Es decir, aquí debemos nosotros empezar a entender qué tan preparado estoy, hasta qué punto puedo llegar yo a, a defenderme de un ciberataque. Estoy listo, tengo las defensas organizadas. Y aquí empezamos con esta pregunta. Nosotros tenemos claro o tenemos identificados cuáles son mis activos críticos. De hecho, tenemos claro que es un activo crítico, tenemos claro que es un activo esencial y eso es cuando nosotros tenemos que empezar a validar que de esta información, ¿sí? Entonces, mis activos críticos, qué son esos elementos, sistemas, inclusive personas, de no estar con nosotros en un momento determinado pueden afectar el funcionamiento total de la empresa? Es decir, si yo tengo una empresa, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, para un repartidor, aquí en Colombia hay una empresa que se llama Rappi y es muy similar al Uber Eats, a todos estos que son servicios de mensajería. Y uno les pregunta, ¿qué es más importante, la bicicleta o el celular? Y entonces cuando uno empieza a mirar el celular, porque es donde yo voy a recibir los pedidos. Yo los pedidos los puedo llevar corriendo, en bus, en metro, como sea, pero yo tengo que saber qué es ese elemento realmente que me va a afectar. Y como les decía cuando estábamos hablando de la capacidad de inteligencia, pues obviamente saber qué impacto va a tener ese tipo o qué significado va a tener en caso de que ese activo sea comprometido. Cuando yo empiezo a identificar esos activos, ahí es cuando yo empiezo a saber qué seguridad le voy a poner, cómo voy a proteger el activo, cómo lo voy a estructurar, cómo voy a evitar que sea atacado ese tipo de activo. Y pues eso tiene que ver con la prevención del riesgo, porque ahí es cuando a mayor riesgo, pues obviamente yo tengo que empezar a tomar controles. Y aquí hay un espacio muy importante y es todas las actividades que tenemos que tener nosotros hablando de sistemas digitales. Por ejemplo, inteligencia de amenazas. Entonces, aquí empezamos a hablar todo el proceso, que era similar a lo que me estaba preguntando Manuel ahorita. Esto es inteligencia. Todas estas actividades que ustedes están viendo ahí, estas 8 actividades, tienen que ver, todo lo que tiene que hacerse en inteligencia de amenazas. Cada una, entonces, los requerimientos, seleccionar recursos, colección de información, que vemos anteriormente. Pero es que yo tengo infraestructura en la nube. Ah, claro, listo. Acuérdense que la infraestructura en la nube se divide en infraestructura, personas y datos. Entonces tengo que tener medios de autenticación, accesos, entonces segundo factor de autenticación, estar revisando el login, todo el tema de los datos, la clasificación, la encriptación, configuración. Y entonces todo eso que ustedes están viendo acá en este gráfico es la seguridad de servicios en nube. Pero también tengo que pensar en seguridad, en la gestión de la seguridad y es preparación de las TICs para la continuidad de negocio. Entonces, gestión de servicios, gestión de infraestructura, gestión de aplicaciones, procesos, provisión del servicio, el soporte. Acuérdense que existe una cosa que se llama eh, ataque a la cadena de suministro y son todos los proveedores que yo tengo. Monitoreo de la seguridad física, que son control de acceso, detección de intrusos, seguridad de la información. Cada una de estas actividades que ustedes están viendo es un proceso que tiene que hacerse en la seguridad, ¿sí? Y está arreglado. Gestión de la configuración, planificación, control, auditoría, enmascaramiento de datos. ¿Sí? Enmascaramiento de datos que tiene que ver con cuáles son mis datos sensibles, establecer las máscaras, cuáles son los riesgos, qué clave de seguridad le voy a hacer. Mire toda esa cantidad de cosas que tenemos nosotros. Prevención de fuga de datos. Entonces, todo esto tiene que ver con la seguridad del dato. Ese cuadro, cada uno de esos puntos que ustedes están viendo en red, en almacenamiento, en servicios nube, seguridad de punto final o en endpoints,
Cada uno de esos yo tengo que generar una estrategia de seguridad para cada punto de los que están viendo ustedes ahí. ¿Sí? Posterior, pues obviamente tengo que hacer actividades de monitoreo de red, que es evaluación de riesgos, estrategia de seguridad, implementar controles, eventos, realizar auditorías regulares. Entonces, todo ese tipo de cosas tengo que hacer para verificar que mi red esté segura. Y pues en la parte de mi página web, cómo está el firewall, cuáles son las aplicaciones de control, todo lo que yo tengo esto y ustedes dicen, uy, pero eso lo estamos pasando súper rápido. Lo que les quiero mostrar con esto es esto. Nosotros creemos que un solo ingeniero de TI, ¿sí? Tiene que estar en la capacidad de gestionar todo esto. Eso es solo en el ámbito de la seguridad, ¿no? Aquí solo estamos hablando de seguridad. Entonces queremos que la misma persona, contratamos nuestro departamento de TI que se conforma un ingeniero de sistemas y en muchas de las ocasiones es un ingeniero de sistemas recién egresado, entonces lo contratamos y queremos que en seguridad solo tenga eso, hablando solo en temas de seguridad. Y si le agregamos las actividades que tiene que realizar por defecto en todo lo que tiene que ver con soporte, porque todo eso que ustedes están viendo ahí son parte de las actividades que yo hago en mis actividades de soporte, que el subir equipos al dominio, verificar que el correo electrónico no está funcionando, que las actividades que tengo presentes no las estoy desarrollando de manera adecuada. Entonces, ustedes ahí es donde empiezan a mirar, bueno, una sola persona tiene capacidad de hacer toda esta gestión y ahora en el mejor de los casos, ya les mostré dos ejemplos de empresas que fueron atacadas, pero ustedes van a mirar empresas atacadas a diario, todos los días llega un ataque, llega una empresa que fue comprometida y entonces queremos que un departamento de TI tenga toda esta parte de seguridad, pero que no descuide esto. Y eso por lo general lo dejamos en cabeza de una persona. ¿Y aquí qué tiene que ver este tipo de acciones? Nosotros tenemos que empezar a entender que en el mundo de la TI, cosa es, en el mundo de la ciberseguridad, una cosa es tener mi personal de soporte, que es el que me tiene que gestionar esto, y otra cosa muy aparte es la parte de seguridad. Yo no puedo descargar estas dos actividades sobre una sola persona, porque este tipo de actividades pues requieren cada una de esas cosas que les leía anteriormente o que por los que pasamos son riesgos, y si ustedes empiezan a mirar, perdón, me devuelvo acá, cada uno de estos factores que ustedes están viendo acá hace parte de un posible vector de ataque al cual ustedes se pueden ver comprometidos. Cada uno de estos. Cuando yo hablo de inteligencia de amenazas, yo lo que hago es poder buscar vulnerabilidades de todo esto que está acá, ¿sí? Y a qué tienen nuestras empresas el día de hoy. Nosotros tenemos una parte de información en nube, otra parte de información on-premise, es decir, en servidores en la compañía. Tenemos una red de Wi-Fi interna que por lo general tengo que gestionarla para que de pronto no me vayan a hacer un filtrado o una captura de tráfico con herramientas como Wireshark. Tengo que también hacer todos los servicios, los tickets de soporte, que el correo no me funciona, que el equipo no me está aprendiendo. Fuera de eso, todas las empresas estamos migrando al tema de inteligencia artificial, entonces yo tengo que empezar a ver que de acuerdo a OWASP, por ejemplo, los prompt o el acceso que tienen las herramientas de inteligencia. Y eso de inteligencia artificial tiene que ver también con esos chatbots que nosotros instalamos dentro de las páginas y es a través del engaño de estos chatbots, o prompt injection que se llama, que podemos engañar un sistema informático y él nos puede empezar a entregar más información de la que tenemos, gestionar todo el almacenamiento híbrido. Entonces, mire todo eso que tenemos y fuera de eso la persona tiene que gestionar seguridad. Entonces, ahí empezamos a ver todo este tipo de información. Aquí hay un tema de percepción del riesgo por región, cibercrimen. Entonces usted empieza a mirar, miren esta pregunta para ustedes, ¿cuáles son los 5 riesgos más probables que representen una gran amenaza para su país, en su país, su empresa o en los próximos 2 años? Les presenté en el informe inicial un par de riesgos que han sido contemplados. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a validar todo este tipo de data, toda esta información porque pues obviamente empezamos nosotros a partir en esta información, en estos datos. Por ejemplo, estos son los riesgos, estos son algunos de los riesgos que tenemos para el 2026. ¿Sí? Resultados adversos de las tecnologías de inteligencia artificial.
Es decir, cuando yo empiezo a integrar ese tipo de capacidades, ¿sí? Dentro de mi organización, acuérdense que yo puedo hacer un prompt injection y puedo hacer que la misma herramienta de inteligencia artificial me entregue datos que ustedes no han tenido securizados, ¿sí? Entonces, ahí es cuando usted empieza. Adicional, tengan en cuenta que ya estamos hablando de malware polifórmico, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de malware que tiene la capacidad en su código, que está integrado con inteligencia artificial, que tiene esa capacidad de poder reescribir el código y poder burlar los sistemas informáticos, ¿sí? O todas las medidas perimetrales que ustedes tengan. Adicional a la inteligencia artificial, acuérdense que el tema de los defacement, que es cuando usted puede coger, ¿será que ustedes tienen en estos momentos o tienen planteado al interior de sus organizaciones cuál es esa pregunta de seguridad que yo tengo si, si llama de pronto el CEO o si llama el director de finanzas y me dice hay que consignarle tanto dinero a un proveedor? Entonces ahí empieza uno a mirar el segundo riesgo, resultados adversos de tecnologías de frontera, cuántica. Acuérdense que ya estamos hablando de, hay un ataque que se viene ahora, que es pensando ya en la computación cuántica, y acuérdense que ya estamos hablando de que hay organizaciones que se están dedicando a capturar toda la cantidad de data que tienen ahora y esperan al salto cuántico para poder descifrar esa información. Entonces hay muchos datos que nosotros estamos compartiendo, mucha información que tenemos que nos las pueden estar capturando esperando el salto cuántico, ¿sí? Entonces, nosotros ya debemos empezar como empresa o como país también, empezar a construir ya cifrados postcuánticos, ya empezar a hablar de la criptografía cuántica, ya debemos empezar a hablar de eso porque son medidas que la implementación se demora, pero pues la idea es que podamos, como les dije al principio, pasar a ser un poco más proactivos en esta materia. Inseguridad ciber, censura y vigilancia, es empezar a hacer observación de todos nosotros, ya tienen acceso, por ejemplo, a datos, acuérdense que hay páginas abiertas donde yo puedo validar las cámaras, por ejemplo, los sistemas IoT que ustedes tengan instalados en sus empresas, que puedan ser fácilmente vulnerados y pues obviamente nos sirvan. En el caso, por ejemplo, de riesgo países, censura y vigilancia, es poder empezar a hacer, acuérdense que ya existen estos chatbots o de que existen inclusive estos bots de redes que empiezan a atacar. Y acuérdense que muchos de los riesgos que tenemos nosotros es que nuestros servicios están ofertados en Internet y tienen una serie de valoraciones que yo lo que puedo hacer es ubicar un robot de IA para que me empiece a dar una mala valoración. Eso tiene que ver con la desinformación que hablamos al principio. Los ciberataques, las ciberarmas, con el salto a la inteligencia artificial, hubo personas que no tenían acceso o no tenían tantos conocimientos técnicos que ya pueden tener acceso a ataques cibernéticos, ya saben cómo hacerlos, ya pueden inclusive empezar a afectarnos a nosotros mismos. Desinformación, ya todo lo que les hablaba ahorita, las más falsas valoraciones, de las malas valoraciones que tenemos y de toda esa afectación que nos pueden hacer a nosotros como país, como empresa, como organización. Y pues obviamente la concentración del poder tecnológico. Es decir, nosotros, cuando les hablaba a ustedes de los activos de información, tienen que tener claro es dónde tengo concentrada mi tecnología crítica. Es decir, si yo tengo toda mi información, mis servicios son cloud, es decir, son servicios en nube, y yo la tengo, no sé, hablemos de AWS. ¿Qué va a pasar el día que por alguna razón Amazon cierre, se caiga la plataforma? Ya hemos visto serios problemas que ha habido, por ejemplo, con nubes como la de Azure. Ya empezamos a ver otro tipo de acciones y atacan nubes como la de Microsoft. Acuérdense, por ejemplo, acá, en el sector salud, hubo una serie de ataques que se recibieron y que afectaron el servicio y como estaba tercerizado, entonces acuérdense que una de las partes de la gente, cuando yo hago gestión de riesgo, lo asumo, lo mitigo, lo tercerizo. Pero el hecho de que yo tercerice mis servicios o tercerice mis activos no quiere decir que yo tenga que desconectarme de ellos porque en últimas me pueden decir, sí, sí, sufrimos un ciberataque y pues no hay nada que hacer. Entonces nosotros no debemos entregar y parte de esa gestión del riesgo es no entregar realmente toda esa data, sino que tener un control sobre ellas. Los backup, a cada cuánto hacemos un backup, qué tipo de datos hacemos, tengo un plan realmente cómo se estructuran, porque
muchos de los datos o muchos de los errores que se sufren hoy en día con el tema de backup, es decir, no, es que me cifraron, me llegó un ransomware y me cifró toda la información del servidor. ¿Tiene backup? Sí, claro, yo hago backups al diario. ¿Dónde tiene almacenado el backup? En el mismo servidor. Entonces, pues ahí es cuando nosotros, y acuérdense que con la inteligencia artificial ya hay ransomware que calcula cuál es la data, cuánto tiempo tiene usted de backups para que se pueda replicar y pues obviamente el malware quede en todos los backups que ustedes tienen. Entonces yo tengo que empezar a generar copias limpias, tengo que generar una cantidad de data porque esos son los riesgos que yo tengo. ¿Qué me permite? Que pueda anticipar capacidades. Entonces, si yo tengo una ciberinteligencia que me permite anticiparme amenazas y conozco los riesgos, sé cuáles son los nuevos riesgos que tengo y sobre todo acuérdense que cada sector, ¿sí?, del mundo tiene unos riesgos diferenciales. Entonces yo tengo que saber cuáles son mis riesgos y con base en ese tipo de información, pues empezar a hacer esa gestión adecuada de la información. ¿Sí? Entonces, pues básicamente lo que quería era hacerles una exposición de cómo es todo este tema de gestión de riesgos, cómo hacer ciberinteligencia, y esto tengan en cuenta que ustedes deben ser un poco más proactivos. Eso es lo que me permite es ir un poco más adelante. Entonces, no sé si haya alguna pregunta al respecto. Estoy aquí prestos a escucharlos. Muchas gracias, don Eduardo, por su exposición. Por favor, siéntanse los participantes en toda libertad de formular preguntas. Tenemos aproximadamente 8 minutos para eso. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es muy interesante su exposición en materia de prevención, seguridad y control. Tengo una consulta, a ver, ok, ¿cómo funciona en caso tal podamos detectar algún tipo de atentado o ya se dé un ataque cibernético a nuestra empresa, que siempre confiamos es en el jefe de cómputo y todos los protocolos que ellos tienen? Para trabajar con las autoridades, de repente, ya dado el hecho, pues cómo funciona, hay un protocolo que vengan los peritos forenses a la empresa, tengan que verificar, hacer accesos en base a la experiencia y prácticamente encaminado. Usted conoció el caso de los Panama Papers, Sí, de las filtraciones que hubo ahí. Bueno, ahí la estadística indica que ese secuestro de informaciones, ¿qué tan porcentaje de efectividad en identificar o recobrar esa información sin tener que pagar se da a nivel mundial o a nivel de su experiencia? Pues por lo menos es un caso de cómo se trabaja con las autoridades, porque hablamos todo de prevención, de seguridad, de nuestros esfuerzos para comprar los equipos y tener el protocolo de darle constantemente revisiones a todos los programas que tengamos de protección. Pero dado el caso que se dé, que nos paralicen, ¿cómo funciona con las autoridades judiciales y cuál es el sistema para poder arrancar nuevamente, quizás pagando, porque mucha gente no quiere pagar y no es seguro que uno pagando le devuelva la información? ¿Hay algún tipo de estadística o cuál es su experiencia? bueno, ahí Julio, muchas gracias por la pregunta. Primero, pues lo que te digo, parte cuando se explica todas esas capacidades, por eso volví a presentar estas dos diapositivas que les había presentado a ustedes durante la exposición. Y esto que les estoy mostrando acá en estas diapositivas, sobre todo en esta, cuando yo hablo de mi equipo de cómputo, de mi ingeniero, él tiene que tener la capacidad de gestionar esas dos cosas que para en cabeza de una sola persona eso es casi que imposible, ¿sí? Porque mira todo lo que tiene que hacer. ¿Yo qué tengo que hacer? La primera tarea que yo les digo es anticiparme. ¿Listo? Vamos a empezar. Es la actividad de anticipación, poder identificar qué es crítico para mí. Dentro de esa capacidad, pues obviamente tener un muy buen plan de respuesta a incidentes. Y en el plan de, cuando yo empiezo a basar mi seguridad en una premisa de que me van a atacar y en algún momento me van a comprometer realmente, pues yo empiezo a trabajar sobre la respuesta a ese incidente. ¿Listo? Ahí va la parte de protección. Ahora, ¿cómo funciona con las autoridades? Una vez a mí me ataquen, ¿sí? Yo lo que hago es, cuando hago la respuesta a incidentes, parte de esa respuesta incluye una llegada de un equipo forense que lo que hace es, por ejemplo, respuesta a incidentes. Estamos para que me entiendan. La primera fase es la contención, ¿sí? Es contener, por ejemplo, me atacaron un equipo, entonces yo lo aíslo de mi red corporativa completamente, lo dejo aparte. Ahí en la
respuesta, yo le hago un forense y en la imagen forense me aparece, por ejemplo, qué tipo de malware llegó, por dónde llegó, cuántos si hubo movimientos laterales, es decir, si pudo saltar a otro tipo de organización. Eso funciona hasta ahí cuando yo hago ese forense. Posterior, por lo general en nuestros países existen unidades, son los CECIR o los centros de respuesta a incidentes, o en el caso de la policía, existen unidades de delitos informáticos. Entonces, es decir, ve, acá está la imagen forense, esto fue lo que pasó, y ahí empieza uno a trabajar de la mano con las autoridades, ¿sí? El procedimiento, es decir, aquí tengo el equipo, aquí está la imagen, está contenida, inclusive cuando uno logra hacer la parte de aislar el equipo, contención y aislamiento como respuesta a incidentes, al no apagar el equipo hay muchos datos que son importantes, por ejemplo, los datos que están en la memoria RAM, que son lo que llamamos los datos volátiles. Ese tipo de data yo la debo almacenar, ¿sí? La debo guardar y ahí me aparece a través de qué correo, cuándo llegó, todas las acciones subsiguientes. Y eso se puede hacer en coordinación con lo que les digo, con la unidad de delitos informáticos, que por lo general la maneja o la fiscalía o la policía. Y eso sirve para poder inclusive generar conocimiento para el resto de organizaciones. Entonces, esto es parte de lo que hay que hacer. No sé si con eso te contesto la pregunta, Julio. Gracias, Sí, don sí, Eduardo. sí, correcto, De gracias. hecho, la ponencia que vamos a tener a continuación es precisamente de respuesta a incidentes, así que se va a poder saciar las interrogantes del compañero don Julio, un gran investigador panameño. Muchas gracias, don Julio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tenemos un par de minutos para alguna pregunta. Bueno, más que una pregunta, puede hacer una observación a modo de pregunta, creo yo, si puedo. Claro, don profesor, Don bien pueda. Don Eduardo, acá, Eduardo también tocayo. Yo veo que en lo que es ciberseguridad estamos muy atrasados. Ayer casualmente vi una información de que se vienen los ataques, van intensificando, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho ese aspecto eh, por mi manera de ser, ¿no? Ahora mismo yo desarrollo un proyecto de ayudar a mi país en un área de vecinos vigilantes con cafetaleros, amistades que tengo. Desarrollamos, ¿no? Cómo se defiende, pero veo que en la parte de informática estamos obsoletos, la parte humana, que es la peor que veo todavía. Entonces significa que vamos a llegar al verdadero mundo, que es este que estamos viviendo, el mundo, ¿cómo se le puede decir?, de las redes, informático, eh, donde las computadoras que nos venden. Es más, tú te capacitas rápidamente. Mira, ayer estaba viendo cómo uno puede cambiar el IP constantemente para que no te lo rastreen cada 30 minutos. Y te capacitas más que lo que es la legislación y la parte educativa de un país, que no está consono con la realidad que se avecina, pues. Entonces, esa parte me preocupa. Si puedes hacer algún comentario que me tranquilice, te lo agradezco. Bueno, pues quisiera decirte algo que te tranquilizara, pero en realidad no, hay una cosa y es que mientras el cibercrimen va en avión, la seguridad va a pie. Y no solo pasa acá, pasa en todos los países del mundo, ¿verdad? Yo les puse a ustedes un par de empresas Correcto. europeas que cayeron. Realmente aquí la manera es poderme estar capacitando constantemente, estar en este proceso. Y lo que yo les decía a ustedes es poder evaluar o establecer cuáles son mis riesgos, cuáles son mis vulnerabilidades y cuando yo logro hacer una inteligencia acertada, pues obviamente lo que me evito realmente es que pueda parar, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta no es que a veces, y de pronto Eduardo decía, a veces queremos ver ese mundo o este nuevo mundo informático como algo lejos, 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 algo que está por allá muy lejos y entonces no, eso ya llegó y eso es una realidad del hoy, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a tomar las medidas de hoy. Por ejemplo, eso que están haciendo ustedes, de venir, Correcto. ir a Estoy de esta acuerdo. capacitación, ya dimos un paso y es un paso grande el que ustedes están haciendo. Y las capacitaciones, hay algo que tenemos que entender. Nosotros acabamos de hacer un foro, un seminario, estamos haciendo nuestro foro ahora, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que esto, lo que estamos viendo hoy, ya mañana es otra cosa totalmente diferente y eso tiene que ser una capacitación constante.
que ese, por ejemplo, es un reto muy importante que Magna está asumiendo, que es empezar a llevar toda la capacitación a todos nosotros, empezar a generar esa conciencia y eso que ustedes tienen que entrar a ver que hacer un ataque cibernético con la inteligencia artificial es muy sencillo. Entonces, pues yo sí los quisiera decirles darles un parte de tranquilidad, pero en realidad sí los llamo a que empecemos a capacitarnos y a blindar mucho más nuestros sistemas informáticos. Así es, don Eduardo. Muchísimas gracias por esa participación. Ya no tenemos más tiempo para preguntas. Agradecemos su presencia enormemente en esto. Precisamente como usted dice, estamos caminando en ese sentido.